Cuando hablamos de arteriopatías periféricas, estamos hablando de enfermedades muy subrepticias, muy escondidas, y nosotros pensamos de que son muy pocas las personas que tienen eso, y solamente los diabéticos o los ateroscleróticos que ya vienen con un dedo muy oscuro, solo lo tienen. No, y eso no es cierto. La mayoría de pacientes son asintomáticos, y eso lo vamos a ver luego. No tengo ningún conflicto de intereses para esta charla. ¿Y cuál es el objetivo de esta exposición? Al término de esta ponencia, ustedes deben conocer el rol del médico de la atención primaria frente a la insuficiencia arterial periférica, cómo se realiza la detección temprana, la evaluación inicial, el manejo de factores de riesgo, el tratamiento médico básico y la educación hacia los pacientes. El enfoque que vamos a hacer aquí en esta charla es acerca de los miembros inferiores, que es el lugar, la zona, la región más frecuentemente atacada por esta enfermedad. La importancia, también vamos a ver sobre la importancia de la prevención primaria cardiovascular, y es muy importante esto último, cuándo derivar al cirujano o al especialista, al cirujano vascular, que tengan este tipo de enfermedades. ¿Qué alcances? No abordaremos causas no ateroscleróticas por ser poco frecuentes, como vasculitis, displasia fibromuscular, síndromes de atrapamiento fisiológico, enfermedad adventicial quística, entre otras enfermedades. Eso no lo vamos a ver porque es rarísimo, a pesar de que hace poco operamos a una paciente con síndrome de Behçet, con una obstrucción arterial, una aorta ¿de cuántos milímetros? De 1 centímetro de diámetro o menos, ¿no? Y todas sus arterias están, pero ese es un caso para reportarlo, y es una cosa muy rara. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de lo más frecuente, de lo que se nos pasa muchas veces por nuestras narices en ese tipo de patología. El esquema general de la exposición es vamos a hablar sobre la definición, etiología, factores de riesgo, ¿no? La fisiopatología, la epidemiología, la clínica, la clasificación, exámenes auxiliares, el tratamiento médico, cuándo derivar, y el tratamiento quirúrgico. Son unas palabras, a pesar de que no tenemos en la atención primaria que hacer cirugía. Sin embargo, vamos a exponer algunas cuantas cosas como para que ustedes puedan tener idea e informar al paciente, educar al paciente de cuando tengan estas enfermedades, qué es lo que se le viene. Bueno, hemos dicho definición. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad oclusiva, generalmente aterosclerótica crónica, ¿no? De las arterias de las extremidades, generalmente las inferiores, que condiciona una reducción progresiva del flujo sanguíneo y de la perfusión tisular, con manifestaciones clínicas que van desde la ausencia de síntomas hasta la claudicación intermitente, dolor isquémico en reposo, la pérdida tisular, la isquemia crónica que puede amenazar la existencia del miembro o incluso la vida misma. Es una condición cardiovascular relativamente común que se asocia con un alto riesgo de eventos cardiovasculares. Incluye enfermedad de los segmentos arteriales aortoilíaco, femoropopliteo e infrapopliteo. ¿Qué hemos querido decir con todo esto? Que cuando nosotros tenemos a un paciente con una enfermedad aterosclerótica periférica, no solamente debemos tener en mente poner foco en la atención del miembro inferior, miembro superior, etc., sino que debemos pensar en que este paciente además puede tener un problema, porque es una enfermedad sistémica, un problema coronario, un problema cerebral, un problema de carótidas, un problema de aorta, etc. Es muy importante. Bueno, y ahora entramos de lleno en relación a la etiología y factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad aterosclerótica oclusiva crónica de las arterias periféricas? El predictor más fuerte es el tabaco, seguido de la diabetes, que está fuertemente asociada con una prevalencia y elevada gravedad. Le sigue el colesterol alto, ¿no? El colesterol total, disminución del HDL. El factor edad es muy importante también. Es un factor que no se puede modificar,
pero que es muy importante. Los pacientes que están, ya veremos luego, que están por encima de 65 años, tienen una gran probabilidad de tener esta enfermedad, pero no significa que a partir de esta edad empiece. Se dice que más o menos a partir de los 6 años de edad ya empezamos a tener algún tipo de calcificación en alguna de nuestras arterias. Imagínense, 6 años de edad. Ya cuando llegan a 65 ya es mayor, ¿no? Luego, es muy fuerte la asociación de tabaquismo con diabetes. Es una asociación muy agresiva para las arterias. El sexo masculino, es decir, hombres, tienen mayor incidencia de esta enfermedad. La genética también es muy importante, para eso tenemos que hacer en la historia clínica, preguntar si en la familia hay aterosclerosis o hay problemas de claudicación, etcétera, ya veremos luego. La obesidad, hay estudios que contradicen, hay unos estudios que dicen, bueno, la obesidad sí es un factor importante, y otros estudios no, que le hemos hecho un odds ratio, le hemos ajustado con estadísticas muy inclusivas, y la obesidad no nos hay una controversia a nivel internacional hasta hoy en día. Pero los otros factores son muy importantes. El nivel socioeconómico, nivel bajo, que está relacionado probablemente con un nivel cultural, etcétera, también es relevante. Todos estos factores de riesgo que les he mencionado, y que aquí están descritos como en una tabla, están descritos en una tabla porque, para decir que el factor edad es el factor de riesgo más importante de esta enfermedad de las arterias periféricas, es rara o es poco frecuente antes de los 40 años de edad. El sexo masculino, ya hemos mencionado que es frecuente aquí, en esta enfermedad. La raza, según los estudios norteamericanos, la raza negra, hay mayor incidencia de esta enfermedad. El tabaquismo, ni hablar, es un predictor fuerte e independiente y es uno de los más factores de mayor asociación con esta enfermedad. La diabetes también tiene una fuerte asociación con prevalencia alta y severidad también alta, y empeora el pronóstico. La hipertensión arterial también es muy fuerte su asociación, y la dislipidemia, ni hablar. El colesterol alto y HDL bajo se asocian muy grandemente con la enfermedad arterial periférica. Y hemos hablado sobre la obesidad. Más bien, más que obesidad, es un problema de síndrome metabólico, que hay que decir. Eso sí, está muy bien reconocido estadísticamente, incluso a nivel de los estudios internacionales, ¿no? Se vincula por su relación con la obesidad central, disglucemia e hipertensión. La inflamación sistémica, es decir, los pacientes que tienen PCR alto, fibrinógeno alto, se relacionan con presencia de esta enfermedad. La interleuquina 6 elevadas también se relacionan con esta enfermedad. Y nivel socioeconómico, ya hemos hablado, que es probablemente por un mal concepto, una malnutrición y también una educación inadecuada en relación a estas enfermedades. A ver. Aquí tenemos la fisiopatología de esta enfermedad. Aquí vemos un vaso sanguíneo cortado. Vemos cómo las líneas, los puntitos en azul es el óxido nítrico, que hace que el endotelio funcione muy bien, ¿no? Está todo ok, la sangre está fluyendo adecuadamente. El óxido nítrico produce vasodilatación. La endotelina es todo lo contrario, produce vasoconstricción. O sea, el equilibrio entre el óxido nítrico y la endotelina hace que funcione bien el endotelio vascular. Pero cuando nosotros tenemos todos los factores de riesgo que hemos mencionado, en colesterol alto, etcétera, miren lo que va a pasar. Todo lo que sea en amarillo, los puntos amarillos son colesterol, ¿no? Y entonces, miren ustedes lo que va a pasar luego de que las personas tienen hipercolesterolemia, y todo lo que hemos hablado, tabaquismo, todos los factores de riesgo, genética, ¿no? Vean cómo el colesterol, al pasar por el endotelio, daña este endotelio. Estos ingresan al interior de la pared, ¿no? Vean el LDL alto, al ingresar hacia adentro, por debajo del endotelio, se oxida, ¿no? Y al oxidarse, ya ingresó, se oxida, y entonces
produce mayor inflamación y eso atrae a los monocitos, macrófagos, linfocitos. ¿Y qué hacen los monocitos? Se convierten en macrófagos y se los comen. Se come todo el LDL. ¿Y qué va a producir? Células espumosas, que todos los hemos visto estos estudios en pregrado. Vean esos macrófagos cómo van fagocitando los LDL y se van formando células espumosas, que esas células espumosas se acumulan y van a producir la placa. Entonces, ¿qué ocurre? La endotelina llama a las células musculares lisas y estas acuden hacia la zona de la placa, ¿no? Para tratar de cubrir, para tratar de evitar que aumente esta placa, pero es un factor de agravamiento, mientras hay mayor inflamación. Vean ustedes, las células musculares lisas que están aquí producen unas sustancias que van a producir aumento de fibrina para compactar la placa, para que no esté inestable, sino para que esté estable, pero en realidad esta es una progresión de la enfermedad. Vean ustedes cómo se estabiliza la placa y en el centro está medio necrótico. Vean, hay lesión, mientras hay inflamación, hay lesión del endotelio vascular, y cuando hay lesión del endotelio vascular va a haber ¿qué problema? Ruptura de la placa. Van a ver ustedes, sigue ahí la inflamación, los linfocitos T sigue entrando, la inflamación continúa a todo nivel, ¿no? Y se va formando la placa y eso va a producir una obstrucción al flujo sanguíneo distal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como va creciendo la placa, va creciendo progresivamente, la luz tiene un determinado diámetro y a medida que va creciendo va disminuyendo esa luz y el flujo y la nutrición distal a la lesión va disminuyendo y va a ocasionar todo el cortejo sintomático que vamos a ver más luego. Entonces, allí se ha reducido la placa y ¿qué va a pasar? Se va a estabilizar esa placa y se va a producir pues una obstrucción cada vez más intensa y eso va produciendo una claudicación intermitente, progresiva, con deterioro de las células a nivel distal y esto va a condicionar pues isquemias e incluso necrosis del miembro. Cuando hay ruptura de las placas, vean, se forma un trombo, este trombo allí, en esta ruptura, y este trombo activa más bien la adhesión plaquetaria y se produce un agrandamiento del trombo. Vean ustedes cómo las plaquetas que están aquí en verdecito, ¿no? van capturando glóbulos rojos y produciendo una malla de fibrina que hace que crezca el trombo e impida el flujo sanguíneo. Ahí, en ese momento, hay ausencia total de irrigación a nivel distal con la producción de necrosis del miembro. También, eso es la evolución natural de una enfermedad aterosclerótica. Pero ¿qué también tenemos? En forma aguda, pacientes fibriladores, por ejemplo, que se forman coágulos, trombos en la aurícula. Pueden esos trombos en algún momento migrar hacia los miembros inferiores y ocluir las arterias distales y producir una isquemia aguda. Y eso es grave, porque en la isquemia aguda no da mucho tiempo, puede necrosarse y los pacientes en términos de 6, 8 horas máximo, esos pacientes pueden ir al fracaso de la vitalidad del miembro y pueden llegar a la amputación rápidamente. Epidemiología. Una de cada 5 personas mayores de 65 años que visita al médico de atención primaria padece enfermedad arterial periférica, definida como un índice de tobillo-brazo menos de 0.9. Ya veremos que el índice de tobillo-brazo es una prueba que se utiliza se hace con el esfigomanómetro, el tensiómetro y un Doppler sencillo, y establecemos una fórmula y se saca el índice. Eso lo veremos con paciencia más luego, pero vean, 1 de cada 5 personas
padece de esta enfermedad. Solo 1 de cada 10 de estos pacientes, de los que están identificados, presentará síntomas clásicos de claudicación intermitente. O sea, de esta población, de los pacientes que tienen menos de 0.9 en el índice tobillo-brazo, 1 de estos pacientes va a hacer claudicación. Entonces, eso es lo que les decía al comienzo, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen obstrucción de sus arterias, pero no son identificados, están asintomáticos, pasan por nuestras narices y no nos damos cuenta. Si se confía únicamente en los síntomas clásicos de claudicación intermitente y muchas veces de enfermedad arterial periférica, pueden ser desapercibidos una gran cantidad de pacientes que después de muchos años van a llegar tardíamente a la consulta y ya no hay mucho que hacer ni siquiera quirúrgicamente. Ese es el tema. Aquí hay otro cuadro sacado de un estudio muy importante, en donde estas 2 columnas iniciales bajas son estudios de pacientes en países ricos, por así decirlo, y estas 2 últimas columnas de la derecha son pacientes de países de mediana o baja economía. Se los ha visto después de 10 años, se ha visto que hay un 13% de incremento de esta enfermedad en países de gran ingreso económico, y en los de bajo ingreso o mediano ingreso económico, como el nuestro, hay un incremento del 29%. Comparen esto. Y lo que está aquí en un azul más oscuro se refiere a edades mucho mayores. O sea, las de azul claro son edades cortas y las de más oscuras son de edades más avanzadas. La enfermedad arterial periférica es un problema creciente de salud pública mundial. Está elevado por el envejecimiento y mayor frecuencia de factores de riesgo. ¿Qué datos tenemos a nivel mundial? Más de 200 millones de personas viven con esta enfermedad en el mundo. La prevalencia global aumentó más o menos en el 25% en la década previa. En países de altos ingresos, la prevalencia aumenta menos del 5% antes de los 50 años, a cerca de 20% después de los 80 años. En Estados Unidos, aproximadamente 8.5 millones de personas, es casi, ¿cuántas personas hay en Lima? Alrededor de 9 punto y tantos millones, ¿no? O sea, casi todo Lima, ¿no? Viven con esta enfermedad. La incidencia anual estimada en Estados Unidos fue de 2.35% y la prevalencia del 10.6%. La claudicación intermitente afecta al 6% de los mayores de 65 años en todos los países occidentales. La incidencia de isquemia crónica amenazante de la extremidad es de 0.02 a 0.035% y una prevalencia de 0.3 a 0.2 equivale a 2 millones de personas en Estados Unidos. Hablemos ahora de lo que nos interesa. Eso ha sido para estimular y decirles a ustedes que debemos tratar esta enfermedad, tratar de buscar, porque es muy importante. ¿Qué hacemos en la práctica clínica diaria? El diagnóstico inicial se debe realizar en la atención primaria. No es en los hospitales grandes de tercer nivel, no. Solamente el especialista de cirugía vascular tiene que hacer esos diagnósticos. Mentira, no. El médico de atención primaria es el que debe hacer el diagnóstico y debe plantear cuál es la ruta que debe seguir ese paciente. O lo trata o lo deriva, ¿no? Entonces, en base a lo que vamos a mencionar. ¿Cuáles son los objetivos, entonces, para esto? Diagnosticar precozmente en asintomáticos con factores de riesgo. O sea, si yo tengo un paciente que no tiene síntomas, viene a la consulta, por ejemplo, no hablemos de diabetes, hablemos de cualquier otra patología, algún dolor abdominal, alguna disnea o tos, etcétera, uno siempre debe preguntarle, ¿y cómo está caminando? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Sí, bien. ¿Y factores de riesgo? No, sí, fumo, bueno, he fumado 5 cajetillas diarias, etcétera, y empiezan ustedes a preguntar todos los factores de riesgo que hemos hablado. Y entonces ahí se les debe prender el foco de que este paciente puede estar probablemente con un problema aterosclerótico en alguna arteria de toda su economía.
miembros inferiores, cerebro, corazón, etc. Y a partir de allí, ustedes pueden ir investigando progresivamente en ese paciente. Ahora, los pacientes le van a decir, bueno, doctor, yo he venido por esto, no por la otra cosa. Es así, pero nuestro deber como médicos es actuar responsablemente para con nuestros pacientes. Entonces, buscar activamente síntomas y signos en pacientes con factores de riesgo. Corroborar si el paciente tiene enfermedad arterial periférica en pacientes con claudicación. Ya, si yo tengo un paciente que me dice, camino una cierta distancia, puede ser más de 100 metros o 200 metros, ya, tengo que descansar, doctor, porque me duele, ustedes, claudicación. Entonces, ahí ustedes tienen que actuar rápidamente. Eso es más fácil. Lo otro, lo asintomático, es lo más difícil. Seleccionar los pacientes que requieren valoración quirúrgica. Este cuadro, este gráfico es muy importante, es sumamente importante. Yo quiero que después de esta charla, una de las cosas que deban recordar es esto. ¿Por qué? Porque este gráfico me habla de todas las formas clínicas de la enfermedad arterial periférica. Por ejemplo, tenemos pacientes asintomáticos, ya lo hemos mencionado. En segundo lugar, tenemos pacientes sintomáticos crónicos con claudicación y otros síntomas, eso va en secuencia. Luego tenemos pacientes ya con isquemia crónica que amenaza la extremidad. Y luego tenemos a los pacientes que tienen isquemia aguda, esos que hemos mencionado al último, que tienen una tromboembolia, ¿no? Un coágulo que ha sido despedido desde la aurícula izquierda hacia la arteria poplítea, arteria femoral, etcétera, son estos. Entonces, eso es enfermedad arterial periférica, todo este cortejo de progresión de enfermedad. Y estas flechitas, ¿para qué le he puesto? ¿Por qué? Porque los pacientes que son asintomáticos pueden pasar a ser sintomáticos crónicos o pueden pasar de frente a isquemia crónica que amenaza la vida. Y he puesto una flecha de regreso, sí, con el tratamiento los pacientes pueden pasar a ser asintomáticos. Entonces, hay un feedback entre esas expresiones clínicas. Les dije que recuerden ese gráfico porque ahora vamos a hablar, vean ustedes, vamos a hablar de la parte sintomática que está en verde, ¿no? Enfermedad arterial periférica sintomática. Esto es importante para el diagnóstico, para que ustedes manejen la clínica. Constituyen el 20 al 59% de los pacientes que tienen algún tipo de obstrucción de la arteria, que el paciente ni ustedes ni nosotros sabemos que la tiene. Pero vean, 20 a 59%, es alto. Autolimitan ellos su actividad, ¿no? O sea, ellos ni se dan cuenta que tienen problemas periféricos. ¿Qué es lo que hacen? Caminan, pero de pronto, imperceptiblemente, ellos caminan menos, por algún motivo. Y si nosotros no le preguntamos cuánto ha caminado usted antes y cuánto camina ahora, entonces no vamos a encontrar el dato. Pero si lo hacemos, sí lo vamos a hallar. Y el paciente, sí, no, yo hace unos 2 años o 3 años, yo caminaba de mi casa al mercado o de mi casa al trabajo, y bueno, ahora ya no, entonces prefiero pues tomar mi ómnibus o utilizar un vehículo porque me canso un poco más, etcétera. Entonces, ahí uno tiene que poner ojo sobre este dato. Estos pacientes tienen un deterioro funcional semejante a los que tienen claudicación, pero en forma muy progresiva, muy silente, muy lentamente. Está asociado a mayor riesgo de eventos mayores cardiovasculares. ¿Qué? Problemas anginosos, problemas carotídeos, de circulación cerebral, etc. Si se identifica enfermedad arterial periférica en asintomáticos, ¿qué debemos hacer? 1. Detectar aterosclerosis sistémica subyacente. Estratificar el riesgo cardiovascular. Iniciar el control intensivo de factores de riesgo ateroscleróticos. Prevenir la progresión funcional y eventos cardiovasculares mayores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, le podríamos hacer un screening de lípidos, ¿no?, en sangre, ¿no? Podríamos hacer el índice, un examen físico, ¿no?, palpación de pulsos, etcétera, auscultar las arterias de miembros, etcétera.
Y finalmente llegar al test de índice tobillo-brazo que veremos en la parte de exámenes auxiliares. Ahora veremos los pacientes que son sintomáticos crónicos, es decir, los pacientes que tienen claudicación y otros síntomas, ¿no? Esos pacientes ocurren más o menos en el 80% de los que tienen alguna enfermedad, oclusión arterial, la claudicación u otros síntomas al esfuerzo, o sea, tienen esa claudicación solamente cuando tienen caminata, más no se presenta nunca en reposo. Cuando a ustedes le llega un paciente con dolor o alguien se lo refiere a ustedes a la consulta, bueno, tiene dolor en la pierna, hay que descartar la aterosclerosis o un problema de oclusión arterial, y el paciente dice, les pregunta a ustedes, bueno, ¿y cuando usted está descansando le duele? No, entonces es un factor para descartar la probabilidad de una enfermedad aterosclerótica. Pero si le dicen, bueno, a usted le duele las piernas cuando camina solamente y mejora cuando reposa, sí, entonces ese paciente sí tiene probabilidad de tener aterosclerosis en el miembro. La claudicación está caracterizada por ser un dolor intenso en la región donde está ocluida y en la parte más distal a la oclusión, ¿no? Puede tener parestesia, sensación de cansancio o fatiga. Puede estar localizada en las nalgas, en el muslo, la pantorrilla o pie. Lo más frecuente es en la pantorrilla o pie, que son las zonas más atacadas. Además pueden tener hormigueo, ardor, palpitaciones o pinchazos. La distancia al caminar está limitada, se alivia con el reposo en 10 minutos. O sea, pasado 10 minutos de estar en reposo, mejora el paciente. Y aquí vemos cómo el paciente está caminando y después de una determinada distancia ya no puede caminar, está con su cigarro allí y es el paciente con claudicación intermitente o como lo clásicamente hemos aprendido en pregrado, ¿no? El paciente mirador de escaparates, ¿no? Lo otro, la isquemia crónica que amenaza la extremidad, es grave esto. La incidencia va del 11 al 20% de enfermedad arterial periférica conocida. Presentan dolor isquémico ya en reposo. Hay heridas o úlceras que no cicatrizan o hay presencia de gangrena a nivel distal. Los síntomas más o menos persisten más allá de 2 semanas, son responsables de la mayoría de las amputaciones, y si hablamos de amputación, la tasa de amputación a 1 año va del 30%, la tasa de mortalidad después de 1 año va de 25 a 35%. El dolor a menudo afecta el antepié, o sea, el antepié son la zona de los metatarsianos hacia adelante, ¿no? Esa es la zona más frecuente. Empeora con la elevación del miembro, o sea, si ustedes le elevan el miembro, le ponen, o él no quiere, en casa la esposa o el hijo le dice, papá, ponte con los pies en alto, y no quiere hacer eso por nada del mundo, lo malinterpretan incluso, y no es porque no quiera o porque tiene un problema psicológico, sino porque cuando eleva el miembro le duele. Y es porque, por efecto de la gravedad, la sangre no llega adecuadamente hacia las partes distales y presenta dolor. Y se alivia más bien, sobre todo cuando duerme, saca a medianoche, es algo inconsciente, el paciente saca su pie fuera de la cama y amanece con el pie colgado, ¿no? Hacia el suelo. Eso está así porque siente alivio, no siente molestias. La clasificación de Fontaine y de Rutherford, que la vamos a ver, se utilizan para categorizar estas enfermedades. Esas son 2 clasificaciones muy importantes que ustedes las tienen que memorizar. En la clínica de la isquemia aguda, la enfermedad arterial periférica de isquemia aguda es altamente grave, ¿no? Hay una disminución repentina de la perfusión que amenaza la vitalidad del miembro, la incidencia es de 1.7 o, lo que es lo mismo, a 0.8 por 100 pacientes al año, que inicialmente fueron asintomáticos. Los síntomas agudos son de las 6 P's que nosotros conocemos grandemente, ¿no? Dolor, palidez, ausencia de pulso, poiquilotermia, o sea, frialdad del miembro a nivel distal, parestesias y paresia o parálisis. Eso es lo típico cuando hay una obstrucción arterial aguda. ¿Cuáles son las causas? Ya hemos mencionado algunas, ¿no? La embolia, la trombosis arterial, traumatismos, entre otros.
Y el mejor clasificador para esta enfermedad es la clasificación de Rutherford. También, sí, parecido. Solo que síndrome compartimental es mucho más agudo el dolor. Y la pierna, solamente con mirarla y palparla, ya sabemos que es síndrome compartimental. Podemos comentar esto en el rol de preguntas ampliamente. Aquí tenemos las clasificaciones ambas. La clasificación de Fontaine, la clasificación de Rutherford. La clasificación de Fontaine es muy importante para enfermedades generalmente crónicas, ¿no? Y la de Rutherford también, pero se debe utilizar para enfermedades agudas. ¿Qué nos dice la clasificación de Fontaine? El estadio 1 son aquellos pacientes asintomáticos, o sea, no tienen síntomas. Y ahí pueden estar ese 25 a 59% de los que estamos ahí. Simplemente asintomático. La 2A, antes había la 2 solamente, ahora se divide en 2A y 2B. Son aquellos pacientes que caminan 150 metros y más de 150 metros y después de caminar más de 150 metros recién sienten algún tipo de molestia. 2B es cuando no superan esa distancia, 150 metros ya tienen, antes de esa distancia ya tienen dolor, claudicación. Luego, la claudicación de tipo 3 son dolor isquémico en reposo, es decir, no caminan, están en reposo, están echados, sentados, etcétera, ya tienen dolor, entonces es un 3. Y grado 4 ya son pacientes que tienen gangrena. Eso, si lo comparamos a la clasificación de Rutherford, ustedes pueden ver, aquí tenemos, Rutherford clasifica a los asintomáticos con grado 0, al grado 2A de Fontaine es 1 para Rutherford, el 2B es 2, y aquí Rutherford lo ha dividido en dos grados, ¿no? El 2B lo ha dividido en 2 grados, en claudicación moderada y claudicación grave. Grado 4, dolor isquémico en reposo. Grado 5, menor pérdida de tejido. Y grado 6, mayor pérdida de tejido. Son clasificaciones que tenemos que aprendernos de memoria. Aquí tenemos la clasificación, no clasificación, sino el cuestionario de Edimburgo. Este es altamente importante para la práctica clínica en el consultorio. Es un cuestionario muy sencillo. ¿Se basa en qué? En preguntarle al paciente, ¿siente dolor o molestias en las piernas cuando camina? Si el paciente le dice no, bueno pues. Pero si el paciente le dice sí, ustedes deben preguntarle, ¿el dolor comienza en ocasiones cuando está sentado o de pie sin moverse? Si dice no, entonces la siguiente pregunta, ¿el dolor aparece si camina deprisa o sube una pendiente? Si le dice sí, entonces le preguntan otra cosa, ¿el dolor desaparece en menos de 10 minutos cuando se detiene? Sí. ¿Nota dolor en las pantorrillas, muslos o glúteos? Sí. Entonces este es un paciente que tiene una insuficiencia vascular en donde ustedes ya a partir de este diagnóstico, con estas preguntas, ya inician una búsqueda intensiva de aterosclerosis a nivel del miembro que está afectado. Y a partir de eso, ya hacen una búsqueda de otras enfermedades ateroscleróticas a nivel coronario, cerebral, etc. Entonces, es todo un circuito que hay que seguir. Este cuestionario es el que ustedes deben emplear en la consulta frecuentemente para detectar ese tipo de enfermedades. Ya cuando está la enfermedad establecida, ya utilizan las dos clasificaciones, o la de Fontaine o la de Rutherford. Esa es la secuencia. Y bueno, ya hemos hablado sobre la clínica. Y hablemos ahora sobre los exámenes auxiliares. Les he comentado mucho sobre el índice tobillo-brazo, el ITB. ¿Qué significa? Lo que ocurre aquí es que se toma la presión en el miembro superior del mismo lado y en el miembro inferior del lado afectado. Pero en vez de utilizar el estetoscopio, utilizamos un Doppler simple. Tomamos la presión y ¿qué debemos indicar? Debemos anotar en un papelito la presión arterial sistólica en el miembro superior y la presión arterial sistólica en el miembro inferior,
Pero ¿y por qué no hacemos con estetoscopio esa cosa? Porque el Doppler es mucho más fidedigno, más exacto, incluso nos sirve para hacer estadísticas comparativas con otro tipo de pacientes, otras realidades, otros hospitales, etc. Entonces, establecemos una división entre la presión arterial sistólica del miembro superior y el miembro inferior afectado. Y vemos aquí, establecemos un índice, una fracción. Aquí, por ejemplo, en este gráfico, tenemos 80 de presión sistólica arriba y 120 en miembro inferior y tenemos una división de 0.66. En el lado izquierdo la división me da 0.91. ¿Quién está mejor? ¿Cuál miembro inferior está mejor? El del lado izquierdo, 0.91. Acuérdense que el valor de 1 es lo normal. Menos de 1 va empeorando el paciente. Y lo que vamos a ver es eso. Antes de ver los valores, vamos a ver las indicaciones. ¿En quiénes se hace este índice de tobillo-brazo? Que en realidad todos los médicos deberíamos hacerlo en la consulta. Todos. El 100% de médicos deberíamos tener un pequeño Doppler y hacerle esto a los pacientes. Se indica en pacientes con antecedentes o hallazgos en el examen físico sugestivos de enfermedad arterial periférica. Se indica en pacientes con riesgos mayores de enfermedad arterial periférica y es razonable realizar el tamizaje. No se recomienda el tamizaje si no tienen riesgo elevado de enfermedad arterial periférica, ni antecedentes, ni hallazgos al examen sugestivo de enfermedad arterial periférica. Es decir, si yo no tengo en el paciente factores de riesgo, no tiene en una genética, digamos, antecedentes familiares, no tiene sintomatología, al examen no tiene mayor cosa, entonces pues no le voy a tomar, pues, obviamente. Por eso es que la clínica manda. Los pacientes con sospecha de enfermedad arterial periférica sintomática y crónica, a ellos sí le debemos hacer este examen, ¿no? Con el índice tobillo-brazo en reposo. Normal o limítrofe, 0.9 a menos, que no sobrepase de 1.4, deben someterse a este índice tobillo-brazo. La interpretación. Vemos aquí que lo normal es de 1 a 1.4. Eso es lo normal, lo que todos deberíamos tener siempre. Ojalá fuese así. Ya si tenemos un paciente que la división esa de la sistólica del miembro superior e inferior me da 0.9 a 0.99, es un paciente limítrofe. Puedo sospechar, lo veo mal al paciente, medio sospechoso, le tengo que vigilar, ¿no? Si yo tengo un valor de menos de 0.9, ya es anormal. Ya tiene un problema de flujo sanguíneo a nivel del miembro inferior elegido o visto. Si yo tengo un valor de 0.41, de 0.9 a 0.41, hay una disminución moderada del flujo. Si los valores son menos de 0.4, la disminución del flujo arterial es muy severa y puede haber, o se puede ver incluso isquemia crítica y la extremidad está amenazada. Otro examen, la ecografía Doppler, es muy importante, se hace en sospecha de enfermedad arterial periférica arterial, con necesidad de localizar la anatomía. O sea, si yo a los pacientes con un índice de tobillo-brazo los he tamizado, porque el índice de tobillo-brazo sirve para tamizaje, ¿no? Para hacer un tamizaje en toda la población que nosotros dispongamos. Si yo tengo una sospecha de eso, entonces le mando a hacer una ecografía Doppler inmediatamente. ¿Para qué? Para ver la localización anatómica. Este estudio es de primera línea si se considera la posibilidad de una revascularización, si el paciente presenta limitación como claudicación, si va a entrar a plan terapéutico ya sea con medicamentos o quirúrgico, o son pacientes que amenazan su miembro inferior y son un complemento anatómico cuando la clínica lo exige. ¿Qué limitaciones tiene? Es un operador dependiente. Tiene menor rendimiento en problemas de obesidad, edema y heridas. Hay dificultad en vasos profundos o enfermedad multisegmentaria. Si nosotros vemos aquí el Doppler, vean, aquí hay una arteria arrosariada. Este color rojo debería ser continuo,
Pero vean, aquí hay una obstrucción, aquí hay otra obstrucción mucho más grave, que hay turbulencia de flujo. Cuando vemos un mosaico de colores, hay turbulencia, hay una obstrucción importante. Si yo tengo un ecodoppler positivo, entonces ya le mando a hacer una angioresonancia magnética. Vean ustedes cómo a nivel de la arteria femoral, cerca de la poplitea, hay obstrucción del flujo, ¿no? Esto se utiliza sobre todo cuando ya se tiene un plan quirúrgico. Y le puedo mandar a hacer una angiotomografía computarizada, ¿no? Que es una alternativa al otro, porque a veces cuando le mandamos a hacer resonancias, si son pacientes que tienen marcapaso, no se les puede hacer angioresonancia, entonces la alternativa es pues la angiotomografía. Y también pacientes que tienen problemas de claustrofobia, ¿no? No podemos hacer resonancia porque hay que estar ahí una hora, hora y media, los pacientes se desesperan. Entonces la alternativa es esto. Y si nosotros diagnosticamos ya, con todo lo que hemos visto, obstrucción arterial, ¿cuál es el tratamiento? En pacientes asintomáticos hay que reducir el riesgo cardiovascular, una terapia hipolipemiante, terapia antihipertensiva, manejo de diabetes. Cese del tabaquismo, definitivamente. Cuidado preventivo del pie, o sea que no tengan zapatos ajustados, de preferencia sandalias. El lavado de los pies tiene que ser muy delicado. El cortarse las uñas debe ser muy cuidadoso, no debe hacerse heridas, porque no cicatrizan después o demoran en cicatrizar y se infectan. Y hacer una monoterapia antiplaquetaria, puede ser ácido acetilsalicílico, etc. En los pacientes sintomáticos, este es un cuadro de tratamiento modificado para esta charla, porque el otro brazo de tratamiento ya se trata de pacientes que tienen, han sido operados y se da tratamiento en ellos, pero este no es el caso, esto es tomado de las guías, de las últimas guías americanas del año 2024, ha sido modificado, como les vuelvo a repetir, para esta charla. En los pacientes sintomáticos, los que tienen problemas crónicos de claudicación, isquemia crónica, etcétera, podemos dar ácido acetilsalicílico a estas dosis de 75 a 325, de preferencia 100 miligramos, que es lo que tenemos aquí en el país, por día, y clopidogrel 75 miligramos por día. Esta es una asociación bien agresiva. Esto lo utilizamos cuando hacemos bypass coronario, ¿no? Los pacientes salen de alta con clopiaspi, le decimos, o sea, clopidogrel y aspirina. Podemos dar también aspirina en dosis bajas, más rivaroxaban a estas dosis. Y es muy importante, reducción de los riesgos cardiovasculares, cese del tabaquismo, ejercicio estructurado, silostazol. El silostazol se ha comprobado de que hace que el paciente camine más distancia que el resto de este tipo de medicamentos. Es mucho mejor que otros. Hoy en día utilizamos solamente silostazol. Hay que hacer el cuidado preventivo del pie, como hemos mencionado, el cuidado de las heridas y descarga de presión y manejo de la infección si lo hubiere. Y ya casi para terminar, ¿cuándo debemos derivar un paciente al cirujano vascular? Aquí tenemos al al médico que hace atención primaria, en verde. ¿Cuáles son las características de este médico en relación a esta enfermedad? Este médico de atención primaria deben hacer prevención. Ese es uno de los objetivos muy importantes de los médicos de primer nivel de atención. Segundo, hacer el diagnóstico clínico. Ustedes ya nos los mandan comidito al paciente, con diagnóstico, todo, pero nosotros fácil, operamos nomás. Pues, sí, está bien, ya, puede operarse. Luego, selección de pacientes. Ustedes tienen la potestad de seleccionar el tipo de paciente, ¿se opera o no se opera? Tratamiento médico quirúrgico. Y hacer un seguimiento no quirúrgico, los pacientes que no se pueden operar, lo han enviado al cirujano vascular, no, dicen, ya no se puede operar, tiene que ser un seguimiento del paciente para la posibilidad de una amputación posterior o lo que sea. ¿Cuáles son las características del cirujano vascular? Indica la cirugía, ¿no? Hace la cirugía de revascularización y hace el seguimiento postoperatorio. Entonces, ustedes, los que hacen atención primaria, tienen mayor diversidad de acciones que nosotros, los cirujanos vasculares. Por lo tanto, la actividad que hace
los médicos de atención primaria es muy importante, sumamente importante. Entonces, ¿cuándo derivar? En los pacientes que tienen isquemia aguda, inmediatamente hay que derivarlos. Cuando un paciente le llega a la consulta y tiene una isquemia aguda, doctor, yo he estado caminando bien o me he levantado en la mañana bien y de pronto cuando está tomando desayuno, ¡prum!, me ha empezado un dolor muy intenso que es insoportable y mi pie se ha vuelto azul. Entonces, lo examinan, no hay pulsos, etcétera, frialdad, etcétera, lo mandan rápidamente porque solamente tenemos 6 a 8 horas para revascularizar ese miembro. Pasadas esas horas, el índice de amputación aumenta al 50%. Los pacientes que tienen dolor en reposo, lo derivan rápidamente al cirujano vascular. Pacientes que tienen lesiones tróficas con índice tobillo-brazo menos de 0.4, al cirujano vascular. Los pacientes que tienen riesgo de amputación, ya tienen problemas distróficos, ya tienen gangrena, etcétera, hay que derivarlo. Los pacientes que tienen claudicación intermitente progresiva, hay que derivarlos también. Y bueno, aquí les muestro ya para terminar 2 slides para que ustedes les explican a los pacientes, si bien es cierto ustedes no lo van a hacer en el nivel de atención 1, pero sin embargo ustedes tienen que conocer y explicar a los pacientes cómo son las cirugías. Si los pacientes tienen una trombosis aguda, significa que un trombo se ha obstruido la arteria femoral, como en este caso, por ejemplo, se está metiendo un catéter de Fogarty, aquí se ha hecho una incisión en la arteria femoral derecha, y se está metiendo un catéter de Fogarty dentro de la arteria femoral. Es un catéter muy delgado, con un balón en la punta, se mete el catéter desinflado, se traspasa el trombo, se infla el globito y se saca el coágulo. Por la cánula, la cava inferior. Vean ustedes, se está jalando el catéter. ¿No? Ese catéter se lo introduce hasta el tobillo, incluso a partir de la arteria femoral, y vean cómo salen los trombos. Ahí está el trombo. Entonces, esto se repite tantas veces sea necesario hasta que ya no salga nada. Y eso es en la parte aguda. En la parte crónica, tenemos aquí pacientes que esta es la rodilla del miembro superior, del miembro inferior derecho, el muslo está acá, la pierna está acá. Aquí hemos hecho un bypass con un injerto protésico de PTFE, hemos anastomosado la arteria femoral distal hacia la arteria poplitea a nivel distal. Es un injerto anillado porque cuando dobla la pierna evita que se acode, y esto es un bypass arterial en un paciente que tiene obstrucción de la arteria poplitea. Hay bypasses también extraanatómicos, o sea, este bypass que les he mencionado al comienzo es bypass anatómico porque sigue el trayecto de las arterias. Hay bypasses extraanatómicos, por ejemplo, si yo tengo una obstrucción a nivel de la arteria ilíaca, en este caso derecha, y la arteria ilíaca izquierda está bien, abro la arteria femoral izquierda, le pongo un injerto, lo paso por delante del pubis, ¿no? Ese injerto, y la anastomoso a la arteria femoral derecha. Entonces, la sangre viene de la aorta, arteria ilíaca, hacia el miembro inferior izquierdo, y a través de este bypass irriga el miembro inferior derecho. Conclusiones: la enfermedad arterial periférica aumenta el riesgo de amputación, infarto, ACV y muerte, y deterioro de la función y calidad de vida. Se clasifica en asintomática, sintomática crónica, enfermedad que compromete el miembro inferior e isquemia aguda. El diagnóstico inicial se basa en la clínica, más examen físico y más el índice tobillo-brazo en la práctica de primer nivel. El tratamiento incluye prevención cardiovascular intensiva, ejercicio estructurado y cuidado del pie. La revascularización es clave en enfermedad que compromete el miembro y en claudicación refractaria. Muchas gracias.